Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. Lo que vamos a hacer ahora entonces es revisar la representación de números binarios con signo. Específicamente vamos a tener 3 formatos de representación. Y vamos a partir de un documento, que me parece que lo tengo por acá. Vamos a buscar uno que precisamente trata acerca de ese tema, ¿ya? Entre todos los que están por acá. Este me parece que... Esto fue lo que hicimos nosotros, ¿cierto? Sí. Precisamente. Y podría ser este o ese. Este vamos a optar. Ahí sí. Vamos a partir desde este ya, porque para que nos vayamos poniendo al día. Ahí. Clase 4, precisamente. ¿Qué vamos a ver entonces? Que tenemos diversa cantidad de combinaciones, dependiendo, por ejemplo, del sistema en que estemos trabajando. Si es que nosotros tuviéramos un sistema de base M, ¿cierto? Con una cantidad de dígitos n minúscula, como tenemos ahí, veríamos que en realidad vamos a poder representar más o menos combinaciones dependiendo obviamente de nuestra cantidad de dígitos y obviamente la cantidad o el valor de nuestra base. Para el ejemplo que tenemos por acá, de hecho vamos a calcular otro ejemplo. Vamos a calcular en binario, pero con 16 bits. Binario con 16 bits, lo que haríamos sería aplicar directamente esta expresión. Diríamos entonces que la base del sistema es 2, el exponente sería 16, y vamos a ver qué número nos da. Y vamos a arreglar la fecha porque ahora no estamos nada jueves 27, estamos a martes 21, ¿cierto? Martes 21. ¿Qué número nos da el 2 elevado a 16? Sería martes 1 del 09. Ya estamos al 18 ya, ¿cierto? O sea, estamos cerca del 18 en realidad. Vamos a ver qué nos da. Nos da 65.536, ¿cierto? Esa sería, por si acaso, la cantidad de combinaciones que nosotros vamos a tener. 65.536 combinaciones disponibles. Muy importante es tener claro que, por ejemplo, si nosotros tuviéramos únicamente 3 bits, tendríamos una cantidad de combinaciones bastante reducida, ¿cierto? Serían solamente 8. Y la idea es que cada una de esas combinaciones se pueda utilizar para representar un número, ya que obviamente buscamos realizar un uso eficiente de las combinaciones disponibles. Si por algún motivo yo no las usara todas, o algunos, por ejemplo, números se repitieran, ¿ya? Entonces no sería lo más conveniente. ¿Por qué yo me refiero en este caso como bits también? ¿Ya? Por si acaso, bits simplemente va a significar binary digit, ¿ya? Que va a ser un dígito, como por ejemplo yo me refiero a los otros sistemas. En el caso de decimal tenemos 9 dígitos, del 0 al 9. En el caso de hexa tenemos 16 dígitos, del 0 al 9, ¿cierto? Y después de la A hasta la F, sin incluir la CH. Y un byte sería un agrupamiento de 8 bits. Yo creo que todas las veces lo escuchamos, ¿cierto? ¿Y qué tenemos por acá? Aquí tenemos, por ejemplo, lo que serían las representaciones usando específicamente 8 bits. Fíjense que si nosotros, por ejemplo, representáramos usando 8 bits, aquí tendríamos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendríamos desde el 0, 0, 0, 0, todos ceros en realidad, hasta el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Creo que dije 1 de más o 1 de menos, pero sería el número donde vamos a tener 8 unos consecutivos, ¿cierto? Y se va a corresponder en decimal el 0 y el 255 a nuestro rango que tenemos para estos números, ¿cierto? O en realidad para estos números si fueran binarios únicamente. Me pregunta Alfredo por qué los discos duros son solamente bits los que se almacenan. En realidad porque lo que se hace cuando se guarda información en los discos duros, al menos los discos duros antiguos, porque ustedes saben que los SSD no son discos duros, ¿cierto? Sino que lo que se hace es magnetizar los diferentes puntos acá. Entonces, si yo lo dejo magnetizado de una manera, por ejemplo, supongamos que lo dejara
por decir una cosa, positivo acá, ¿cierto? Yo estaría guardando finalmente ceros o unos. Entonces yo lo puedo dejar magnetizado en un sentido o en otro nomás. Tengo dos opciones. Por eso es que guardamos finalmente ceros o unos. Y en realidad estos son pequeños imanes, ¿cierto? Como pequeños imanes como con polarización. Porque los discos duros antiguos funcionan de forma magnética. Y es la cabeza de escritura que nosotros tenemos ahí, que se va desplazando, ¿cierto? La que va finalmente escribiendo o leyendo los datos. Por eso es que son más lentos en principio. ¿Ya? Y eso se replica ahora en lo que serían las otras memorias. Por ejemplo, las memorias que tenemos para el caso de los SSD. Pero en este caso se guarda la información ya sea en condensadores, ya sea en otros dispositivos como transistores. ¿Ya? Va a depender obviamente de la tecnología. Pero en definitiva lo que se guarda son siempre eso. Son niveles altos o bajos, en este caso una polarización determinada u otra, dentro de dos posibilidades. ¿Ya? ¿Y qué tenemos por acá? Aquí estaríamos haciendo una conversión que yo les voy a mostrar que nos permite calcular rápidamente el valor de un número. Pero es de una forma que podríamos decir un tanto resumida. ¿Cómo así? Pensemos en lo siguiente. Miren, vamos a irnos un poquito acá a la derecha. Y vamos a hacer una conversión de este número. Imaginemos que tenemos un número muy grande, un número así. ¿Ya? Ese número. Déjenme ver cuántos tengo acá. Ahí. Y vamos a ponerle un 1 más, ya que podemos. A lo mejor pongámosle un 0. Ahí. ¿Ya? Si queremos convertir este número binario, ¿qué haríamos nosotros hasta ahora? Bueno, le daríamos el peso, ¿cierto?, a cada uno de los unos y sumaríamos los resultados, ¿cierto? Obviamente elevando al exponente que le corresponde según la posición. Sin embargo, hay una manera que es mucho más rápida, que es la que yo les voy a mostrar ahora. Miren. Se basa en una conversión previa a hexa. Entonces lo que nosotros haríamos sería decir que este número a hexa, si lo quisiéramos representar, ¿cuál sería? Sería el 3. ¿Cómo lo sé? Porque el 0, 0, 1, 1, ¿cierto? Este 1 pesaría un 1, este 1 pesaría un 2, se suman y en definitiva me da 3, ¿cierto? Este número de acá, ¿cuál sería? Sería el 1, 0, 1, 1. Sí, muy bien, ¿cierto? Porque sería, finalmente, ese pesaría un 1, este pesaría 2, este pesaría un 4, pero no está, ¿cierto? Y ese sería un 8. Así que en definitiva sería un 11. Que lo representaríamos como si estuviéramos en hexa. Al 11, ¿se acuerdan? B. Claro, es el B, ¿cierto? Porque la A es el 10, el B es el 11, ¿cierto? Y así siguen. D, E, y finalmente la F, que sería el 15. Así que sería efectivamente el B. Y este de acá sería un 5, ¿cierto? Tenemos que pesa 1, claro, y ese pesa 4. Así que sería un 5. Ahí sí. Este número sería el correspondiente en hexa. Y nosotros podríamos esto convertirlo a decimal, ¿cierto? Podríamos decir entonces que el número va a ser igual a 11 por 16 más, por si acaso lo que estamos buscando acá es poder obtener el valor de ese número binario que está ahí, pero de una forma mucho más rápida. ¿Cuál sería esa forma más rápida? Hacer una conversión previa a hexa. Buenas tardes, Roberto. Así que nos quedaría así. Claramente este B no nos sirve como B, nos va a servir como 11, ¿cierto? ¿Y el exponente cuál sería? Bueno, para este dígito, el exponente sería 0. Para ese dígito de ahí, ¿cierto? El exponente sería 1. Para este dígito de acá, el exponente sería 2. Así que nos va a quedar así. 2, no 2, sino que 1 ahí, ¿cierto? Y esto de acá quedaría por 16 elevado a 0. Pero nosotros de momento lo vamos a dejar así porque en realidad no va a hacer ninguna diferencia. Y ahora, simplemente para calcular, haríamos esta suma, ¿cierto? Y tendríamos el valor de nuestro número en decimal. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Voy a buscar la calculadora rápidamente. Vemos que nos da 5 por 16 elevado a 2. Lo elevamos a 2. Ahí. Más, puse al cuadrado, sí, está bien. Más el b, que en realidad lo vamos a ocupar el 11, ¿cierto? Porque eso es lo que vamos a operar finalmente. 11 por 16 elevado a 1. 16, ¿cierto? Más 3. Así que el número
que tenemos acá en binario, ¿cierto? Que está en azul, sería igual al 1459. 1459, pero en decimal. ¿Sí? Claramente nosotros podríamos haberlo desarrollado directamente desde acá. Y para no hacer tantos cálculos lo hicimos con un paso intermedio que es pasando a hexa, ¿cierto? Por el hecho de que vamos a realizar menos operaciones. Esto que nosotros vemos acá es un caso. Pero ¿qué pasaría si yo tuviera 64 bits, por ejemplo, y quisiera darle el peso a cada uno? Claramente sería bastante tedioso. ¿Sí? ¿Efectivamente te dio lo mismo, Byron? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ser capaces de convertir números muy grandes, haciendo esa conversión previa a hexa, pero lo vamos a hacer de forma implícita. No lo vamos a escribir como lo hicimos ahora, sino que simplemente vamos a agrupar y convertir. ¿Cómo así? Por ejemplo, podríamos tener este número. Miren, voy a escribir un número muy grande. Este número. Le vamos a poner bits nomás. Total. ¿Ya? Pueden ver que hay un montón de 1, ¿cierto? Y de hecho le podemos poner más todavía. Le vamos a poner más. Ahí, ¿cierto? ¿Cuánto llevamos ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 4, 24 bits. Pongámosle más bits. Pongámosle el 1, 1, 1 también ahí. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos convertir eso, como lo hemos hecho hasta ahora, nos tomaría su tiempo. ¿Ya? Le ponemos 0, 0 también. Ya, le ponemos 0, 0. ¿Algún otro más? ¿Cuánto quedarán? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, nos quedan 8 por 4. Nos queda un número súper grande, ¿cierto? 32 bits. En binario. Y lo queremos pasar a decimal. Entonces nosotros ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, pero lo vamos a hacer, como digo, implícitamente. Yo digo, por ejemplo, que este es un 0, este es un 15, ¿cierto? De lo que tenemos acá, ¿cierto? Ese sería un 10, ese sería un 1, ese sería un 7, no un 3, un 7, ¿cierto? Ese sería un 11, ese sería un 7, y ese otro 15. Y después yo voy multiplicando simplemente por 16, ¿cierto? Por 16, por 16, por 16, no por 6, más, ¿cierto? Y todo esto lo voy a poner en la calculadora. Por 16. Incluso no tendría ni para qué escribirlo si quisiera, pero lo vamos a escribir para que obviamente quede claro. Después ustedes se dan cuenta que podrían desarrollarlo así directamente en la calculadora y no hacen la operación así escribiendo todo acá. Ahí nos queda más 0. Y aquí los exponentes, ¿cuáles van a ser? Este de acá, obviamente es 1, el otro era 0, así que por eso no lo pusimos tampoco. Tampoco aportaba mucho, pero igual está ahí. Este es 1, este va a ser 2, este va a ser 3, este va a ser 4, 5, 6 y 7. Y así podemos empezar a calcular. ¿Ya? Entonces después para convertir, nosotros lo que vamos a realizar va a ser eso. Vamos a hacerlo directamente acá. Si borro bien. Bueno, ya lo borré, supongo. Ahí. 15 por 16 elevado a 7. 15 por 16 elevado a 7. Más 7 por 16 elevado a 7. 16, perdón, a 6, ¿cierto? Elevado a 6. Más 11 por 16 elevado a 5. Más 7 por 16 elevado a 4. Elevado a 4. Más, ¿cierto? Ahí voy bien, ¿cierto? 15, 6, 7, ya. Vamos en el 4. Nos queda, ¿cierto? El 16 elevado a 3. Más 16 elevado a 3. Más 10 por 16 elevado a 2. Ahí, ¿cierto? Más 15 por 16. Y tendríamos el resultado. Nos queda un número bastante grande, ¿no? Veamos si estamos en lo correcto. 15, acá elevado a 7. 7 por 16. Dio lo mismo. ¿Sí? ¿Te dio lo mismo? Sí. Muy bien. ¿Se fijan? Entonces, esto que yo lo escribí, en realidad podría haberlo hecho directamente a la calculadora, ¿cierto? Y me hubiera dado ese número. Déjenme anotarlo acá. Lo vamos a poner a un lado para que así lo pueda copiar. Ahí. ¿Y la calculadora dónde quedó? Por acá está la calculadora perdida. Ahí está la calculadora. ¿Ya? Y lo vamos a anotar. ¿Se fijan que
en principio, yo lo podría hacer así y va a ser bastante más rápido que de la forma clásica, dándole el peso a cada uno, ¿cierto? Claro, sería en decimal. Sería en decimal porque recuerden que siempre que nosotros tomábamos un número y le dábamos los pesos de esa forma, multiplicando por la base elevado al exponente que le corresponde según la posición, llegábamos al decimal. ¿Ya? Entonces lo que obtuvimos fue eso. Vamos a poner los puntitos acá para ubicarnos simplemente. ¿Sí? Se ve tal cual. ¿Ya? Entonces, en definitiva, claramente ustedes pueden ver que el número que elijamos en realidad no va a hacer diferencia. Nosotros para el curso a lo más vamos a trabajar con números de 32 bits. ¿Ya? Así que ese sería el procedimiento que les digo yo, más rápido para calcular los valores de los números. E incluso, esto aplica también con la parte fraccionaria. Lo que pasa es que este número en sí no tiene parte fraccionaria, por eso no le pusimos ninguna coma. Por eso simplemente no tiene coma, ¿ya? Si tuviera coma, también lo podríamos hacer tal cual y funcionaría igual. ¿Ya? Así que vamos a copiar esto por acá porque creo que acá tengo otro ejemplo de lo mismo. Ah, sí, de hecho ahí estuvimos dándole como más énfasis a eso. ¿Ya? Pero sería exactamente lo mismo. Se fijan que aquí escribo un número un poco más pequeño, ¿sí? Y lo convertimos. 11 por 16 elevado a 4, más 15 por 16 elevado a 3, más 5 por 16 elevado a 2, más 12 por 16 y más 11. Y nos dio ese número. 7, 83, 89. ¿Sí? ¿Dudas respecto a lo que estamos viendo ahora? Y me preguntaba si hexadecimal lo máximo serían 16 bits. En realidad no. En realidad lo que ocurre es lo siguiente, Gabriel. Que en hexa yo podría trabajar con la cantidad de bits que quiera. La base del sistema es 16, sí. Pero los bits son libres. Va a depender, obviamente, solamente del sistema que estemos trabajando. ¿Ya? Así que en ese sentido podríamos usar nosotros 128 bits si queremos. ¿Ya? Va a depender, obviamente, del sistema mismo. Y vamos a hacer lo siguiente, miren. No, vamos a seguir trabajando un momento ya, pero les voy a hacer una pregunta más adelante respecto a lo que vamos a estar viendo y vamos a usarlo ¿para qué? Como para que ustedes puedan acumular puntos, ¿ya? Porque me falta todavía hacerle preguntas a ustedes, que le he hecho una pregunta al otro paralelo, me falta hacer una pregunta a ustedes para que estemos igual la cantidad de puntos que vamos a ir asignando, ¿ya? Así que, de momento, quiero saber si tienen alguna duda. ¿Alguna duda, alguna consulta? Ya, pueden responder esa pequeña encuesta. Solo les tomará unos segundos de su tiempo. Recuerden, dice, ¿se entiende lo que acabamos de ver? Ya, las personas que me ponen que no, cualquier duda que tengan me pueden escribir o comentar. ¿Qué hicimos nosotros acá? Lo que hicimos fue simplemente primero ver que tenemos una cantidad de combinaciones disponibles en un sistema con n dígitos. Va a depender obviamente de la base del sistema y también de la cantidad de dígitos. Ah, ya. Pero lo primero lo estoy repitiendo ahora, así que no hay problema. ¿Ya? Entonces, las combinaciones, ¿cómo las calculamos? Aplicamos esta expresión y vamos a ver que si, por ejemplo, tuviéramos binario, ¿cierto? Y que estuviéramos usando 16 bits, la cantidad de combinaciones disponibles, por combinaciones me refiero a esto, miren, lo que está acá. Aquí yo podría tener todas estas combinaciones, por ejemplo, desde el 000, si tuviéramos 4 bits, por ejemplo, hasta el 1111. Y entre medio tenemos un montón, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, el 1010 y así. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queríamos calcular es cuántas son las combinaciones disponibles. ¿Ya? Porque una vez que la cantidad de bits empieza a aumentar, no es tan directo obtener todas las combinaciones. Porque si se fijan bien, si tengo 3, o en realidad si tengo 2, por ejemplo, yo digo, tengo 00, 01, 10, 11, y se me acabaron, no hay otra combinación, ¿cierto? Para 8 también, pero si yo le digo ya para 3 también, ¿cierto? Pero si yo digo para 8, para 16 bits, ¿cuáles son todas las combinaciones? Además de que son muchas, no es tan trivial describirlas todas. ¿Sí? Eso es lo que nos representaba esto. Eso lo vamos a ver en un momento. De hecho, lo vamos a ver yo creo que en la clase siguiente, lo más probable. Ya. Una vez que tenemos eso relativamente claro, ¿cierto? También les comentaba acá que los bits serían directamente dígitos, pero en este caso en binario, ¿ya? En los otros sistemas se llaman simplemente dígitos. En binario tienen un nombre especial únicamente. Un byte sería una agrupación de 8 bits y
acá lo que le estaba mostrando era una forma rápida de convertir un número que puede ser muy grande en binario, como el que tenemos acá, ese de ahí, ¿cierto?, a decimal. Simplemente haciendo una conversión previa o intermedia, ¿cierto?, a hexa. Pasamos los grupos de a 4 bits a hexa y convertimos desde ahí. Y después ni siquiera vamos a escribir esto, sino que simplemente lo vamos a convertir probablemente, ¿ya? Pero para que puedan ver ustedes que en realidad se hace bastante más rápido que simplemente ir a cada uno, multiplicarlo por 2, elevarlo al exponente y todo, ¿cierto? Al menos 4 veces más rápido. Ya. Ahora, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver cómo podemos representar números binarios con signos. Tenemos, por ejemplo, que existen 3 formatos para poder representar, al menos, ¿cierto? El primer formato es signo-magnitud. El segundo es complemento 1 y el tercero es complemento 2. ¿Ya? Algo muy importante es que nosotros vamos a usar el primer bit, vale decir, el de más a la izquierda. O sea, si tenemos, por ejemplo, un número así, pensemos que tenemos este número. El primer bit va a ser un bit de signo. ¿Ya? Va a ser 0 si es que el número es positivo y va a ser 1 si es que el número es negativo. Así que en este caso, lo que yo acabo de dibujar, este número sería positivo. Directamente. Solamente con mirar su primer bit, ya sabemos que es positivo. Este otro número, ¿cierto?, sería negativo. Y es un 0, ¿cierto? También tenemos que tener presente que los números positivos se van a representar de la misma manera en cualquiera de los 3 sistemas, ya sean signo magnitud, complemento 1 o complemento 2. Eso no va a cambiar. Luego, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener también que la única diferencia que va a existir en el caso de signo magnitud va a estar definida por su bit de signo. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tuviéramos un número así, miren, vamos a poner un número cualquiera, y ahora lo vamos a ver en el ejemplo de abajo, ¿ya? Tuviéramos un número como este. ¿Este número cuál sería? Si yo digo que estoy usando signo magnitud, esto representa la magnitud. Esto sería claramente un 2. Y como tiene un bit de signo 0, sería por tanto, fíjense bien que dijimos que si el bit de signo es 0, sería positivo. Sería entonces un más 2. ¿Ya? Y la representación del menos 2 sería exactamente lo mismo en lo que se refiere a la magnitud. Y la única diferencia estaría acá, en el bit de signo, ¿cierto? Esa sería la única diferencia. Signo magnitud. Esa es la primera representación que nosotros vimos. ¿Ya? Y vamos a hacer algo, vamos a borrar los números para acá para que lo podamos calcular también. Déjenme un pequeño momento para borrarlo. Para borrarlos, a ver si los puedo borrar. Ah, sí los puedo borrar. Ahí. Acá. Mientras yo intento borrar los números que tengo por allá. La grabación de Zoom. ¿Sí? Así que lo importante que es, que vamos a tener un bit que va a estar específicamente definido para saber cuál es nuestro signo, ¿cierto? Si es 0 va a ser positivo, si es 1 va a ser negativo. Además, la representación de los positivos va a ser la misma en los 3 sistemas. ¿Ya? Y ahora lo que... Profe, tengo una duda. Sí, dime. Con respecto a eso, ¿cómo es posible no confundirse y pensar que el 10010 es un número completo, no un 2 positivo, un 2 negativo, perdón? Sí, esa es una muy buena pregunta. De hecho, uno a priori no tendría cómo saberlo, ¿cierto? Porque yo podría estar viendo, como tú dices, ¿cierto? Un Un número. número. Un número que sea binario, por ejemplo, así. Vamos a escribirlo acá. Yo podría ver esto, supongamos, y yo digo, ah, pero esto es un 10, ¿cierto? Porque ese pesa 2, ese pesa 8, es un 10. Pero ¿cómo sé que en realidad no es un número que es así, ¿cierto? Y obviamente el color lo pongo para enfatizar nomás, pero a priori no tendríamos cómo saber. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en un sistema determinado va a estar especificado en qué formato se ocupa. Va a estar claro que se ocupa, por ejemplo, formato complemento a 2, por ejemplo, con 8 bits, con 16, así. Va a estar definido. ¿Ya? Y para efecto de los problemas que nosotros vamos a hacer, tendría que decirlo yo, ¿ya? Si no, no hay cómo saber. O sea, Y dejar estipulado de que, por ejemplo, se dejan una cantidad de bits como magnitud para saber cuál es
positivo y negativo en este caso, el número. Sí, se define la cantidad de bits que usa el sistema. Les pongo un Ya. ejemplo bien claro, miren. Por ejemplo, en C y en Java, los enteros se definen usando CA2 a 32 bits. Así como están definidos, directamente. Los long, CA2, 64 bits. Si no me equivoco, los short ocupan 8. Y si me equivoco, me corregirán. ¿Ya? Ahí le voy a poner asterisco ahí. Por si acaso. ¿Se fijan? Entonces, eso está claro. Ya, entiendo. Sí, porque si no, no hay cómo saber, ¿cierto? Sí, de hecho, en la mañana el ayudante nos mostró unos ejercicios en donde estaba la magnitud estipulada por 4 bits, Ya. pero resulta que el 8, que era como el máximo número que alcanzaba, se daba de la misma forma, tanto positivo como negativo. Claro, eso ocurre. Entonces pasa, bueno, ahí le había preguntado y que, bueno, el signo se definiría como en el bits que estuviera a su izquierda, ¿Mm? eh, pero por la magnitud no se ve. Ya. Sí. Vamos a verlo ahora nosotros también, ¿ya? Ya. Miren, y estaba escribiendo esto de nuevo y ya estaba acá. Así que lo vamos a borrar lo que escribí recién. Esto lo vamos a eliminar otra vez. ¿Qué tanto se va? Bueno, al menos soy consistente porque escribí exactamente lo mismo. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver este ejemplo para ir desarrollando lo que tengo escrito acá, porque estos son bastantes detalles respecto a cómo se van obteniendo las diferentes representaciones. Primero, dijimos que los números positivos, aquí vamos a trabajar con el más 25 y con el menos 25. ¿Ya? Si es representar los positivos con un 0 con bit de signo. 0, 0 y 0. Luego, los números negativos con bit de signo 1, eso va a ser válido para todos. Y además, ¿cierto? Para representar en signo magnitud, lo que tenemos que poner acá es la magnitud del número. Y vamos a ver qué tenemos. 25. ¿Cómo represento el 25? ¿Se acuerdan cómo lo representábamos en binario? Si pongo un 1, un 2, un 4, un 8, 16. Ahí te doy, ya me paso, ¿cierto? 16. Con un 16 y un 8 me da 24. Más 1, 25. Y aquí 2 ceros, ¿cierto? Ese sería un 25 en binario, binario puro, sin signo, sin nada. Así que sería 1, 1, 0, 0, 1 en binario. Fíjense que acá me dicen, utilice 8 bits, incluyendo todo, ¿ya? Incluyendo bits de signo. Así que yo voy a poner el número, voy a poner acá el 1, 0, 0, 1, 1, ¿ya? Y como pueden ver esto, ¿qué pasa acá? Me piden 8 bits, pero yo tengo solamente 5, ¿cierto? 6, y me faltan 2, ¿cierto? Aquí yo podría rellenar simplemente, y relleno, por ejemplo, con 2 0. Y ahí tenemos la representación del más 25, donde podemos ver claramente por su bit de signo, que sería en este caso positivo, y la magnitud me va a indicar su valor. ¿Ya? Seguro que le estaba comentando acá, era el punto 2, los números positivos se van a representar de la misma manera en los tres sistemas. O sea, yo una vez tengo esa representación, va a ser exactamente la misma en los demás. Y de hecho aquí tenemos las flechas listas, ¿cierto? Así que lo vamos a escribir. Los positivos van a quedar igual en los tres sistemas. Y aquí nosotros podríamos preguntarnos, bueno, entonces, si se representan igual, ¿cuál es el sentido de que existan tres representaciones diferentes, ¿cierto? Y es porque en realidad la diferencia está únicamente en los negativos. Ellos son los únicos que van a cambiar. Y lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora y vamos a ver cómo nos queda. Para el caso de este número, ¿cómo quedaría representado entonces? ¿Qué haríamos para el menos 25? Según lo que hemos comentado hasta ahora. ¿Qué haríamos? A ver, me dice Alfredo que sería 1001101. Sí, efectivamente, en signo magnitud sería exactamente eso porque dijimos que era la única diferencia el bit de signo, ¿ya? En signo magnitud. Y de hecho el nombre como que nos indica eso mismo, ¿cierto? Nos está diciendo que debería ser de esa manera. Que en realidad el signo y la magnitud están separados, así que si tengo un negativo y un positivo, la diferencia va a estar en eso, ¿no? ¿Ya? Luego, ¿qué va a pasar en CA1?
En CA1 la representación del número negativo la vamos a obtener a partir de la representación del positivo correspondiente, vale decir, de la representación del más 25. Simplemente vamos a invertir cada bit. Así vamos a tener que, por ejemplo, este bit va a pasar a ser un 0, ese va a pasar a ser un 1, ¿cierto? Y así voy a seguir hasta que voy a invertir todo. Para representar el negativo, ¿cierto? Así que nos va a quedar 0, 1, 1, 0, 0 y 1, 1. Bueno, y también invertimos este, ¿cierto? Eso va a estar bien. Y esto va a ser lo que va a representar en CA2 al más 25. O perdón, al menos 25, ahí sí. CA1, ahí sí. El primer bit del binario se conserva. En realidad, si te fijas bien, lo que teníamos acá, igual quedó invertido. En CA1, si nosotros invirtiéramos completamente esto, quedaba tal cual. Ahí. Ah, no, se invertía. Se invertía, perdón. Ahí sí. Tienes toda la razón. Ahí y ahí sí. Ahí nos quedaría. Así que tendríamos que invertir los bits directamente, como lo había comentado, no como lo había hecho ya. Y justamente acá lo tenemos. Muy bien. En CA1, un número negativo se obtiene invirtiendo los bits de la representación de su correspondiente positivo, su inverso aditivo, ¿cierto? Donde invertir los bits se refiere a cambiar los ceros por unos y los unos por cero. Ahora, ¿qué vamos a hacer para el caso de CA2? Para el caso de CA2, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, miren. Va a ser, partimos por ejemplo con un número, pensemos que tenemos el siguiente número. 0, 1, 0, 0, vamos a tener que, este por ejemplo, un número positivo. Nosotros le aplicamos CA2 y partimos por la derecha. Mantenemos todos los bits hasta llegar al primer 1. Y lo mantenemos también. Así que mantenemos el 0, mantenemos el 0, mantenemos el 1 y lo siguiente lo invertimos, ¿cierto? Ahí. Así que nos va a quedar 0, nos va a quedar 1 y nos va a quedar un 1 acá. Y ese sería, en este caso, el número que vamos a tener como negativo, representando a este. En realidad sería el negativo que le va a corresponder a él. Para nuestro ejemplo, vamos a tener esto. Mantenemos todos los bits, ¿cierto? Creo que ustedes ya lo calcularon. Sería 1, mantenemos ese bit y lo siguiente lo invertimos. Así que nos quedaría 1, 1, 0, 0. Acá nos queda 1, 1, ¿cierto? Y ese también lo invertimos y nos quedó en 1. A ver, ¿cómo les queda a ustedes? ¿Sí? Yo veo lo que escribió Daniela, está bien. Y René también. Ah, pero miren, lo que pasa es que la forma de recordarlo para que no cometamos errores es esta, miren. Aquí tengo varios ejemplos también, pero vamos a ver uno adicional. Vamos a agregar otro más. Pensemos que tenemos este número. Si estamos en este caso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mantener todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantenemos, y los que siguen los vamos a invertir. Así que mantengo todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantengo, y los siguientes los invierto. Eso es lo que hago. ¿Ya? Si lo vuelvo a hacer con otro número, por ejemplo, este número, pensemos que tenemos otro número por acá. ¿Sí? Se invierten todos los que siguen. Todos los bits que siguen se invierten. Pensemos en este caso ahora. Tenemos acá, ¿cierto? Vamos a partir por la derecha, vamos a mantener todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual mantenemos también, y los siguientes bits los invertimos, todos. Así que partimos por acá, mantenemos ese 0, mantenemos este 1 que es el primero, y luego los siguientes los invertimos. Así que nos queda entonces 0, 1 y 1. Vamos a ver otro ejemplo, para ver qué pasa. Si tenemos, por ejemplo, esto. 0, 0, 1, 1. ¿Ya? ¿Qué hace? 1, 1 también. Ahí, ¿qué hacemos? Partimos por la derecha, mantenemos todos los bits hasta llegar al primer 1. En este caso no hay 0, así que en realidad lo único que mantenemos va a ser el primer 1, ¿cierto?
Lo mantenemos. Nos va a quedar ahí. Y lo siguiente lo invertimos. Así que va a quedar 0, 0, 1 y 1. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? ¿Se fijan? Es simplemente eso. Parto por la derecha, mantengo todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantengo, y los siguientes se invierten. Lo dije como 20 veces, ¿no? No, dije como 4 o 5. Y lo tengo escrito, así que lo dejamos acá. En CA2, un número negativo se obtiene a partir de la representación del positivo por medio de la siguiente regla. Partimos por la derecha, sí, ya lo dije varias veces, ¿cierto? Y sería eso. ¿Sí? Así que de esa forma podemos calcular nuestro menos 25, ¿cierto? Y por ahí me habían comentado algo así, miren. ¿Qué me habían comentado? Me habían comentado esto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este caso? Miren. ¿Qué pasa ahí? Nos va a quedar, ¿cierto?, que vamos a mantener todos los bits hasta llegar, ¿cierto?, al primer 1. Partimos manteniendo, ¿cierto?, el 0, 0, 0. Llegamos al primer 1, lo mantenemos y lo siguiente lo invertimos. Pero ¿y lo siguiente? No hay siguiente, ¿cierto? Nos queda así simplemente. Esta representación, o en realidad este número, nos va a quedar así tal cual. ¿Ya? Exactamente. Ah, no. Es que ahora le voy a explicar el por qué pasa esto. Ahora le voy a explicar por qué pasa esto. Vamos a ver si esto está visto ya. No, está bien. Es bueno que participemos en la ayudantía. Y yo creo que vamos a quedar bien, porque nos sirvió para avanzar bastante en ese sentido. Pero ahora vamos a ver el por qué. Entonces, miren. Supongamos que yo quiero ver el rango de representación de los números, en este caso binarios, en CA2, usando 3 bits. Vamos a ver ahora. Rango de representación. Y vamos a ver por qué eso me queda así y me queda igual. Rango de representación. Esa es una S por si acaso. De los números. Yo creo que ustedes pueden deducir ya por qué en realidad nos centramos tanto en los números en CA2, porque es precisamente como se definen los números en muchos formatos. ¿Ya? Incluso, no me acuerdo si parece que era en Python 2 que también se usaba CA2. Yo creo que sí, se usa después en el otro. Pero al menos en eso sí, con certeza se ocupa. Rango de representación de los números, o de números binarios mejor, porque más que de los números, de números binarios. Números binarios en CA2. ¿Cómo sabemos cuál va a ser el rango? Por medio de la siguiente expresión, que yo voy a dibujar una vez pueda escribir el título correctamente, ¿ya? Ahí. Apenas lo pueda hacer correctamente, ahí vamos a ver el rango de representación. Ahí. Me pregunta si le recomiendo la tableta gráfica. Yo la verdad es que sí, la recomiendo bastante. De hecho, se la he recomendado incluso a otros profesores, porque la verdad es que es súper práctica. Si uno se da el tiempo, por ejemplo, para escribir bien, pues se puede escribir muy bien. De hecho, yo podría escribir bastante mejor, pero lo que pasa es que como escribo rápido, a veces no me queda tan bien. Pero bueno, los números me quedan mejor, de hecho. Miren, una ecuación. Sí, sin ningún problema. Lo que pasa es que, mira, está la versión small y está la versión mediana. Yo tengo la versión mediana. La versión mediana, si no me equivoco, está como casi a 200 y la otra versión está a menos de 100, como a 70 y algo, tirado para 80 por ahí. Y está la versión large, pero realmente yo creo que con la small se puede trabajar. Yo me compré la mediana porque tenía miedo de que fuera muy pequeña, la verdad. Y después me di cuenta que en realidad es súper grande, muy grande. Sí, una Wacom. Wacom Intuos. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que la small anda sobrado. Y rango de representación, aquí lo vamos a tener, miren. El rango va a ser el siguiente. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que al principio las Wacom, un amigo mío se compró una. Se compró, de hecho, la small.
Y me dijo, no, que era muy difícil escribir, que no se podía, que al final no funcionaba y todo. Y a mí me quedó esa impresión que en realidad era como súper difícil y todo. ¿Y qué pasó? Que después de un tiempo empecé a ocupar un iPad para hacer clase y todo, pero el tema es que de repente se desconectaba y todo eso. Claro. Pero yo creo que la Small sobrado. De hecho, si yo fuera a comprarme una ahora mismo, yo me compraría la Small, por ejemplo. Pero ahora con el conocimiento que tengo ahora, porque en ese momento yo tenía miedo que fuera muy pequeña, como les decía. Y en realidad, saben que anda súper bien. La verdad es que súper bien. Yo la recomiendo, especialmente si a ustedes, por ejemplo, les gusta dibujar y cosas así. Para el caso, por ejemplo, que estoy yo, donde tengo que hacer clases y cosas por el estilo, la verdad es que es súper práctica. Sí, muy, muy recomendable. ¿Ya? Y además que hay gente que dibuja muy bien. Yo personalmente, yo siento que no logro el mismo nivel que en papel, pero tampoco como que estamos tan mal ahí. Es que depende, si encuentran una buena promoción, yo creo que vale la pena. ¿Dónde N? Donde N es el número de bits disponible. Sí, pero bastante recomendable, de verdad. Aquí tenemos el rango de representación de los números binarios en CA2. ¿Ya? Claramente va a estar definido por la cantidad que tenemos disponible. Pero quiero que ustedes lo piensen. ¿Por qué creen que será elevado a 2, perdón, elevado a n-1, a diferencia que del caso anterior? Miren bien lo que les voy a mostrar. Al principio, revisamos que la cantidad de combinaciones dependía simplemente de n, ¿cierto? La cantidad de combinaciones disponibles. No se preocupen si yo estoy distraído solo, así que no hay problema. ¿Ya? Y acá, ¿por qué será n-1? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será así? Ya, mira, eso va cerca, eso está cerca de lo que dice Gabriel. De hecho, no se preocupen si el objetivo es que vayamos descubriendo nosotros las diferentes respuestas y que nos haga sentido, así que no hay ningún inconveniente. ¿Por qué es elevado a n-1? Porque en realidad, si nosotros quisiéramos ver solamente la cantidad de combinaciones disponibles, ahí nos bastaría poner el n, y ahí tendríamos todas las combinaciones. Sin embargo, ahora hay un bit que nosotros estamos designando como bit de signo, y que no lo estamos usando, por decirlo así, para obtener combinaciones diferentes, simplemente para indicar el signo. ¿Ya? Entonces el bit de signo es el que nos hace perder uno acá. ¿Ya? Y no estamos libres porque si yo tuviera, pensémoslo así, para el caso de n igual 3, pero fueran números binarios, yo diría, ya mira, las combinaciones son 2 elevado a 3, son 8 combinaciones, sin ningún problema. Combinaciones, dice ahí. Pero ahora nos va a quedar diferente. Fíjense que el rango nos va a quedar como 2 menos, en este caso 2 elevado a 3 menos 1, hasta, ¿cierto? El más 2 elevado a n menos 1, que sería 3 menos 1, menos 1. ¿Va a ser qué rango? Desde menos 2 elevado a 2 hasta este número que sería el más 2 elevado a 2 menos 1. O sea, desde el menos 4 al más 3. Ese sería el rango. ¿Ya? Por eso es que nos queda menos 1 acá en el exponente. ¿Ya? Luego, ¿por qué creen ustedes que tenemos un menos 1 ahí en lo positivo? ¿Qué será lo que produce eso? No importa si se equivocan o si de repente no lo sabemos ahora, no hay problema. ¿Ya? Lo importante es equilibrar así, pensar así. ¿Por qué será? Ah, sí, bien Gabriel, sería por eso, porque lo que pasa es que vamos a notar que las representaciones, no precisamente como dígitos, sino que como una combinación. Y el 0 es como que se descontara la representación de los positivos. Ahora lo vamos a ver mucho más claro, porque lo vamos a listar, ¿ya? A mí me gusta hacer esta pregunta para que ustedes también le den una vuelta
y lo piensen así, ¿ya? Creo que voy a perder todo lo que está ahí. Ahí sí. Ahí. Así que nos va a quedar, si calculamos, y vamos a ver el ejemplo, ¿ya? Estoy intentando escribir calcule, ¿eh? Calcule, obtenga el rango de representación si n es igual a 3. Si n igual a 3. ¿Ya? Vamos a calcularlo. Bueno, de hecho lo tenemos ahí. Lo podríamos escribir todo muy bien. Si lo hubiera escrito ordenado no lo tendría que borrar. Sería simplemente menos 2 elevado a 3 menos 1, ¿cierto? Coma, más 2 elevado a 3 menos 1, menos 1. Lo cual sería igual a, ya calculamos, ¿cierto? Menos 4 hasta el más 3. Y aquí puedo borrar lo que dibujé acá como medio desordenado. ¿Sí? Pero yo quiero que vayamos un paso más allá. Quiero que veamos realmente qué sería lo que nosotros vamos a representar. Dibujémoslo, o en realidad listemos los números. Si listamos los números, tendríamos lo siguiente, miren. Tendríamos, por ejemplo, 0. Aquí vamos a poner todas las combinaciones con 3 bits. 0, 0, 0. Voy a tener, obviamente, así, miren. Miren lo que vamos haciendo. Imagínense que está ordenado y perfectamente alineado los dígitos. Ahí. Tendríamos acá esta combinación. De hecho, me falta. Ahí sí. Luego esta de acá. Luego esa combinación. Y luego esa combinación. ¿Ya? Aquí tenemos todas las combinaciones disponibles para 3 bits, ¿cierto? Ustedes pueden notar que están todas. De hecho, ¿cuántas combinaciones son? 2 elevado a 3, 8 combinaciones con 3 bits. ¿Ya? Lo que pasa es que eso solamente nos dice la cantidad de combinaciones diferentes, pero no nos dice los números que están asociados a ello, porque eso lo definimos con el formato de representación. ¿Ya? Y ahora, ¿qué quiero hacer yo acá? Y voy a dejar escrito eso que son 8 combinaciones. Son 2 elevado a 3, ¿cierto? Que serían 8 combinaciones. Eso en base a lo que vimos al principio arriba. Y ahora le vamos a asignar las combinaciones precisas que le corresponden. El número preciso, perdón. ¿Qué número será este de acá? Por ejemplo, este número que tenemos ahí. Yo creo que es el más claro, ¿cierto? Sería un 0. Este de acá va a ser un más 1. Este va a ser un más 2. Este va a ser un más 3. Y este va a ser un... No, ese no es un más, ¿cierto? Ese número, como tiene bit de signos 1, va a ser negativo. ¿Sabemos que va a ser negativo? No sabemos todavía cuál, ¿ya? Lo vamos a dejar anotado acá. Va a ser un menos, 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 menos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? ¿Sí? Cualquier duda que tengan me dicen, ¿ya? Y por ahora creo que voy a tener que dejarles las 2 preguntas para la próxima clase, así. Pero preguntas así accesibles, así que no se preocupen, ¿ya? Que se las debo hace tiempo. ¿Ya? Y ahora tenemos que ver qué números negativos son esos. Yo podría pensar, pero aquí debería venir quizá, no sé, el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, porque si me dicen que aquí puedo representar hasta el menos 4, ¿cierto? Y aquí tengo desde el 0 hasta el más 3, debería ser así. Pero el valor de los números negativos se va a ver de la siguiente manera. Mucha atención, mucha atención. Vamos a tener, por ejemplo, este número, miren. Este número de acá. De hecho, vamos a hacer el último. Ese número. ¿Cómo vamos a ver su valor? Vamos a darle el mismo peso que le corresponde a cada uno, tal cual como lo hacíamos antes. Por ejemplo, este 1 pesaría un 1, este 1 pesaría un 2, y este 1 pesaría un 4. Pero la única diferencia va a ser que el bit de signo va a tener un peso negativo. Eso quiere decir que en vez de ser un 4, va a ser un menos 4. Luego, si yo quiero conocer el valor de este número, lo que tendría que hacer sería eso, sumar de esa forma. Repito,
para conocer el valor de un número en CA2, por ejemplo negativo, ¿cierto? Lo que deberíamos hacer es darle los pesos, tal como lo hacíamos antes a un número binario, con la sola diferencia que el bit del signo va a tener un peso negativo. Así tendríamos, por ejemplo, que este número, ¿cuál sería? Según lo que acabo de comentar, el -1, ¿ya? Si yo quisiera conocer el valor, en este caso, del número que va acá, ¿cierto? Y aquí tenemos, ¿cierto?, el -1. De ese número, claro, va como dice Andrea. Vamos a ver ahora el 1, 1, 0. Para conocer su valor, simplemente le damos los pesos tal cual. Este sería un 2, ¿cierto? Ese sería un 4, pero la gran diferencia está en que el bit de signo va a tener peso negativo. Y esto aplica para los positivos también, porque si fuera un positivo, no me va a quedar el número, ¿cierto? Así que me daría correcto igual. Y sería, como ustedes pueden ver, un -2. El que sigue sería un 1, 0, 1. Vemos que le vamos a dar el peso 1, el 2 no está, más, y aquí sería el 4, pero en realidad -4. Y nos daría, por tanto, el -3, que va a estar acá. Y el -4, que ustedes pueden imaginar que viene ahí, ¿cierto? Porque de hecho el rango acá nos dice que va desde el -4 hasta el +3. Lo obtenemos simplemente a partir de esa representación, que sería el 1, 0, 0, que como podemos ver, ¿cierto? Como los demás son 0, el único que va a aportar va a ser el -4. Lo sumamos y nos queda, por tanto, que precisamente ese es su valor, -4. ¿Ya? Quiero que me confirmen si que lo que acabamos de chequear se entiende. ¿Ya? Así que, como pueden ver, el rango de representación que obtuvimos, que está de hecho descrito acá, se corresponde con lo que nosotros acabamos de dibujar, donde tenemos que cada una de las combinaciones, de las 8 combinaciones que tenemos para 3 bits, va a tener asignado un número. Y solo un número, no va a tener doble número asignado, ¿cierto? Hacemos un uso eficiente del espacio que tenemos disponible, en realidad de nuestras combinaciones disponibles. Ahora, vamos a ordenar los números, para que ustedes vean algo. Esto mismo que yo dibujé acá, pero de la siguiente manera. Lo vamos a ordenar de forma tal que vamos a tener acá el -4, aquí vamos a tener el -3, el -2, el -1, vamos a tener el 0, que de hecho le vamos a poner el color también que le puse acá. Vamos a ponerlo así. El 0, ¿cierto? Y aquí vamos a tener los positivos. El +1, esto es como una recta numérica, ¿cierto? Es algo así. Tenemos el +3. Y quiero que ustedes se fijen en lo siguiente. Vamos a ponerlo en ¿qué color? Amarillo. El 0 es un número especial, ¿cierto? Es un número especial porque no tiene una contraparte, en este caso. Es solamente él. Y, como pueden notar, el 0 es como que le estuviera quitando una combinación a los positivos. Entonces, de ahí venía el por qué le quitábamos eso, ¿cierto? ¿Ya? Él es especial, lo vamos a dejar ahí. ¿Ya? Ellos dos tienen una relación directa entre ellos, ¿cierto? Directa. Porque si yo, por ejemplo, tomo la representación, fíjense bien, de este número, ¿ya? Tomo la representación de ese número que lo voy a poner por acá. De hecho, ese es rojo, ¿no? Ahí. No, ahora sí lo puse. Este número, ¿cierto? Que es el +1. Sabemos que es el +1. ¿Qué pasará si yo le aplico complemento 2? Fíjense que estoy diciendo aplicarle complemento 2, como si fuera un operador, ¿ya? Y después vamos a ver la clase siguiente que en realidad nosotros hacemos eso. Lo tratamos como si fuera un operador. Partimos por la derecha, mantenemos todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual mantenemos, ¿cierto? Aquí tenemos solamente 1 como primer bit, así que lo mantenemos a él. Y lo siguiente lo invertimos, así que nos va a quedar el 1, 1 acá, ¿cierto? Y esa sería la representación que se corresponde ¿con qué? Con el -1, ¿cierto? Miren qué coincidencia, ¿no? ¿Qué coincidencia más grande? Justamente es esa. ¿Qué pasará si le aplicamos de nuevo el CA2? ¿Qué nos dará? Partimos por la derecha, mantenemos todos los bits hasta llegar al primer 1, el cual también mantenemos, ¿cierto? Así que mantenemos ese 1 y lo siguiente lo invertimos. ¿Y qué nos dio? Nos dio, de hecho, el +1. Yo creo que ya pueden ver ustedes que en realidad si yo sigo haciendo esto, lo único que voy a estar haciendo es cambiar el signo. Porque en realidad el aplicar, entre comillas, complemento 2 es equivalente a multiplicar por -1. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos ver? Que en realidad hay una relación entre ellos dos. ¿Cierto? Ahora, esto mismo que acabamos de ver se va a presentar también entre ellos dos. Ustedes lo pueden comprobar que en realidad si yo le aplico complemento a 1, o perdón, a 2
al más 2 o al menos 2, vamos a ir pasando de uno al otro. Todo el tiempo, pasando de uno al otro. Y esto mismo va a ocurrir, por ejemplo, en este caso. Busquemos el naranjo. El más 3 y el menos 3. Lo pueden comprobar si quieren. Lo podemos comprobar, de hecho, hagámoslo. Tenemos el más 3. Más 3 sería así simplemente, ¿cierto? 0, 1, 1. Le aplicamos complemento a 2. Se lo aplicamos acá. Sea 2. Sabemos que este número que tenemos ahí está representando, ¿cierto?, al más 3, porque lo tenemos, de hecho, escrito ahí. Y vemos que nos da. Mantenemos el primer bit, nos queda 1, ¿cierto? Porque no habían ceros antes. Invertimos los siguientes. Y ahí nos quedó la representación de este número. ¿Qué número sería ese? Lo tenemos ahí, ¿cierto? Precisamente el menos 3. Y se nota que en realidad vamos a estar pasando de una a la otra, ¿cierto? Nos va a quedar acá el 1, invertimos los siguientes, y es exactamente lo mismo. Hay una relación entre ambos. ¿Sí? Y ahora, les pregunto a ustedes, ¿con quién se relaciona el menos 4? ¿Tiene una contraparte? ¿Tiene alguna contraparte? En realidad no tiene ninguna, ¿cierto? Porque no existe el más 4 acá, en este rango. Tristemente él está solo. Bueno, el 0, pero no sé cómo se dará con el 0. Así que, lógicamente, si yo tengo acá el 1, 0, 0, que nosotros sabemos que se corresponde al menos 4, que es lo que calculamos allá, ahí arriba, ¿cierto? Que está ahí. ¿Qué pasa si yo le aplico el complemento 2? ¿Qué me da? Me da lo mismo, ¿cierto? Me da solo él. Por él, ¿sí? Me da exactamente lo mismo, no cambia, porque claro, no hay una contraparte en este rango de representación. Para la cantidad de bits que nosotros tengamos, siempre el 1 seguido solo de 0, sea la cantidad de bits que sean, va a ser un número que va a ser único en ese caso, que al aplicar el complemento a 2 va a seguir siendo el mismo. Porque no existe el más 4 en esa cantidad de bits. O en realidad el número que sea, ¿cierto? Que puede representar a otro. ¿Se entendió ahora por qué en realidad nos queda lo mismo? Y en realidad yo decía que no es que no exista el menos 4, el menos 4 existe. Lo que no existe es el más 4 en ese rango de representación. Muy bien. Cualquier duda, por favor me dicen, ¿ya? Bueno, al menos, ¿qué nos faltaría ahora? Nos faltaría únicamente realizar la suma y resta, que creo que eso es lo que alcanzamos a hacer con el otro curso, así que estamos súper cerca. Bueno, en realidad trabajamos sobre el documento hecho, ¿cierto? Claro, y los puntos, pero los puntos, en la próxima clase van a haber 2 chances para obtener puntos, ¿ya? Porque en otro curso he hecho solamente una. Pero lo que pasa es que siempre me ha faltado el tiempo, me disculpan ahí, pero ahí la vamos a compensar, ¿ya? Y en la siguiente vamos a tener todas las clases una chance. Punto para todos. Profe, Sí, dime. tengo una duda, porque, ¿Sí? bueno, no es relacionado con esto en general, pero, por ejemplo, es con ese, para ser repetitivo, es con ese ejemplo que había dado del número binario largo, al ¿Ya? convertirlo a ¿Sí? decimal, en donde daba, bueno, el número con decimal, daba decimal, ¿no? Era Ah, 4000 y algo, coma tanto. Yo quería ¿ya? preguntarle, por ejemplo, nosotros habíamos visto cómo, en la ayudantía sobre todo, cómo pasar un número binario con decimal, o sea, por ejemplo, 1, 0, ¿Sí? 0, 1, 1, ¿Sí? coma, tanto. Y Claro. eso en decimal daba un decimal también, ¿Sí? pero, pero en el caso que usted dio, no era un, digamos, era un número binario entero Sí, que nos entiendo. dio un decimal. Entonces ahí, en ese caso, ¿se le habría olvidado ponerle la coma o es que ¿No? también hay binarios que se escriben enteros, pero que cuando uno lo transforma a decimal, da decimal? Ah, ya, mira. Lo que pasa es que siempre que nosotros tengamos, por ejemplo, un número binario que tiene una parte fraccionaria, yo por eso hago la diferencia, ¿cierto? Nos va a dar un correspondiente decimal con parte fraccionaria. Si yo tengo un número binario que es entero, siempre me va a dar un número decimal entero, ¿ya? Y efectivamente, lo que tú comentas es verdad. Yo puedo convertir un número que tenga parte fraccionaria, por ejemplo, que sea este. Por ejemplo, ese número, ¿cierto? 011, ¿sí?
que está en binario, a un número decimal. Y este número decimal yo le voy a trabajar primero la parte entera y luego la parte fraccionaria. Y sí, creo que me faltó ver eso en la última clase, así que lo comentamos en la siguiente y ahí complementamos, ¿ya? Pero Ya, sí, profe. ¿ya? Ya. Entonces, Ah, ya. Gracias. bueno, nos veríamos el próximo viernes. Que estén muy bien. Me da risa el mensaje de Andrea, sí. Es como, no son mis puntos, son nuestros puntos, algo así. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Profe, del dato de la Wacom, que está súper cara. Sí, no, es que, le digo, la Small es recomendable, pero hay que buscar una buena oferta. Que aquí la Small está 80. Sí, pero créanme que comparada a otra, está barata, porque hay unas que son con imagen, o sea, con pantalla, y esas salen como 300, Ah, 700. sí. Sí, eso sí. Bueno, ahí ojalá hayan ofertas buenas. Que estén muy bien, chao, chao. Chao.